Ok, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si escuchan un poquito mal mi voz es porque estoy enfermo, pero bueno, estamos aquí poniéndole. Y hoy vamos a ver lo que viene siendo el proceso de prueba de residuos y correcciones de los mismos. Ok, vamos a intentar a solventar problemas de residuos en la regresión lineal múltiple empleando el PIB, o sea el ingreso, y la inversión como la formación bruta de capital fijo para explicar las importaciones. Ok. Habiendo dicho eso, voy a explicar que no voy a ser sumamente explícito en el código porque no es nada que no hayan visto. Si ya llegaron a este punto, pues probablemente saben utilizar Python relativamente bien, y entonces pues no voy a explicar todo a detalle el código de Python porque si no me quedaría un video de 60 minutos, ¿ok? Y ya grabé el video de 60 minutos, no me gustó cómo quedó y estoy aquí otra vez haciéndolo. Entonces voy a ir un poquito más como a la teoría de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y también obviamente me va a tener en las partes de código que no hayamos visto en videos anteriores, ¿ok? Habiendo dicho eso, vamos a empezar utilizando las librerías. Ay, estaba muy abajo. Okay. Utilizando las librerías. ¿Cuáles librerías vamos a utilizar? Bueno, ahí pueden ver NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPyStats, Scikit-learn y StatModels. Después de ahí, todas son extensiones de las mismas, ¿ok? Cargamos los datos, ¿verdad? Utilizamos el mismo método de siempre. Lo que vamos a utilizar es que visualizamos las dimensiones del data frame. En este caso hay 130 observaciones y 4 columnas. ¿Cuáles columnas tiene? Bueno, pues utilizamos el método tail y head para ver las primeras y últimas 5 filas del data frame. En este caso podemos ver que tenemos el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el IMP, que viene siendo las importaciones, e INF, que viene siendo la formación bruta de capital fijo. ¿Ok? Eso lo voy a agregar acá. ¿Ok? Lo que hacemos es que cambiamos el índice del data frame en el periodo de recolección de los datos. Siempre hacemos esto. Lo que hacemos es que creamos un objeto, y lo que le estamos diciendo es crearme un objeto, un índice que contenga de 1991 el primer trimestre al segundo trimestre del 2023. Luego lo que hacemos es que se lo asignamos a el data frame original. A partir de ahí, lo que hacemos es que utilizamos el método head para ver si lo hicimos adecuadamente, y podemos ver que sí está correcto, ¿ok? Entonces, lo que hacemos acá, continuamos con un análisis descriptivo, ¿verdad? Lo que hacemos aquí es que hacemos unas columnas, hacemos un objeto que se llame columnas, y lo que hacemos es que llamamos al objeto. En este caso, el objeto viene siendo los datos. Utilizamos el método selectDtypes, que lo que va a hacer es que dentro del paréntesis vamos a decirle incluime exclusivamente todos aquellos que sean numéricos, todas las columnas, y hacerme una lista. Entonces cuando hacemos control enter y llamamos al objeto, podemos ver que de output nos sale un PIB, un IMP y una inversión, que viene siendo una lista de las columnas que posee el data frame, ¿verdad? En este caso lo que hacemos es que empleamos el siguiente código, que sería PLT figure, que lo que primero que hacemos es las dimensiones del objeto, en este caso 15 por 7. Utilizamos el método heatmap, que lo hemos utilizado en otras ocasiones, para adentro del paréntesis nada más llamar al objeto, utilizar exclusivamente las columnas que están acá, o sea, que son numéricas, y le decimos que me saque la correlación. Todo esto lo dejan exactamente igual porque es simplemente una cuestión de visualización, ¿ok? Habiendo dicho eso, pasamos acá y podemos ver cómo absolutamente todas, son muy cercanas a 1, lo que nos indica una correlación muy positiva entre ellas, ¿ok? Continuamos y lo que hacemos es un gráfico con 3 boxplot. Este código lo hemos utilizado en otras ocasiones. Básicamente lo que hace es ir columnita por columnita para poder visualizar a través de un gráfico de caja si existen o no valores atípicos. En este caso puntual no existen valores atípicos, por ende súper bien. Ahora lo que vamos a utilizar son estos dos códigos de acá. Vamos a utilizar la librería Seaborn y el método lineplot. ¿Para qué? Para que utilizando de data la base de datos, le decimos que X sea la columna de importaciones y Y sea la columna Producto Interno Bruto. Eso lo que nos genera es un gráfico en buena teoría, una relación lineal.
esa relación lineal podemos ver que tiene altos y bajos, no es tan perfecta como lo quisiéramos y eso nos va a generar problemas a lo largo del escrito. Lo vamos a ver en los residuos especialmente. ¿Ok? Habiendo dicho eso, podemos ver que pasa exactamente lo mismo, nada más que yo cambio acá que la y no sea el producto interno bruto, sino que sea las inversiones. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a hacer la regresión lineal empleando MCO. Misma fórmula de siempre, muy bonita, ¿verdad? Siempre la pongo nada más como por una cuestión técnica. Esto está mal, uno estoy utilizando epsilon. Listo. Se puede utilizar tanto U como epsilon. En la literatura normalmente siempre es E. Entonces pues yo también lo hago así. Pero pueden utilizar U como residuos, ¿verdad? Lo que hacemos aquí básicamente es definimos la variable dependiente, en este caso las importaciones. Entonces lo que estamos haciendo es Y va a ser de datos, va a ser la columna imp. Igual acá lo que hacemos aquí es decirle, ok, mis explicativas, las predeterminadas va a ser de datos, van a ser las columnas pib e inversión. Lo que hacemos acá es agregar la constante y llamamos un objeto. Este objeto se va a llamar model porque vuelvo a lo mismo, yo siempre soy muy original, siempre se usa el mismo. Y lo que hacemos acá es llamar a la librería statModels, utilizamos el método OLS, Ordinary Least Squares, y adentro ponemos Y y X respectivamente, para posteriormente utilizar el método fit, que lo que hace es correrme el código como tal. Por último, imprimimos los resultados del modelo a través de este código de acá, que es print, que es imprimir. Model, llamamos al objeto y le decimos que nos tire el resumencito del modelo como tal. Lo tiramos, podemos ver que el R cuadrado es altito, ¿verdad? Podemos ver que todas las variables son significativas. A su vez también podemos saber por encimita, podemos ver que el Durbin-Watson y el Harkevera no cumplen ninguno de los dos, porque el Durbin-Watson tiene que ser cercano a 2 y pues la probabilidad del Harkevera pues debería ser no significativa, o sea, debería dar mayor a 0.05. ¿Okay? Entonces, así a simple vista podremos ver que no hay ni normalidad en los residuos, ni no correlación de los residuos. Hay correlación. Entonces, en este caso hay correlación negativa. ¿Ok? Continuamos, ¿verdad? Y vamos con las pruebas. Lo que hacemos es que aquí generamos un data frame. En este caso, generamos un data frame que se llama datos F. Le decimos que nos genere 3 columnas. Una que contenga a los datos reales, que van a ser igual a Y. Unos que contengan, una columna que contenga los datos aproximados, que va a ser a llamar approx, que va a ser model.fitted values, que eso es sacando las Y estimadas. Y otra que contenga los residuos, que van a ser model.resid, que lo que va a hacer es que me va a dar los residuos del modelo, que al final son la diferencia entre Y y menos Y estimada, ¿ok? Básicamente. Y vamos a probar normalidad en este caso. Vamos ahí. Tenemos este gráfico de siempre. No lo voy a explicar mucho. Es un histograma. Lo hemos visto bastante. Y nos vamos a ir a ver el Harkevera como el Shapiro. Evidentemente desde el gráfico podemos ver que no aparenta tener una distribución normal. Está inclinada, ¿verdad? Y pues no tiene mucha pinta de ser normal, ¿ok? De cumplir con una Gauss-Markov, por así decirlo. Continuamos y lo que hacemos es el Harkevera y el Shapiro. El Harkevera lo hemos visto en repetidas ocasiones, sin embargo lo voy a ver. Básicamente lo que estamos haciendo acá es que generamos un objeto que se llame jb/pv, que es Harkevera p-value. Y lo que hacemos es utilizar esta extensión, que es una extensión de statModels, ¿ok? Adentro de esta ponemos los residuos del modelo, que en este caso es model.resid. Axis equals 0 es como metodológico, y este 1 es para que exclusivamente me dé exclusivamente el p-value. ¿Por qué? Porque si yo hago esto me da una lista, ¿verdad? Me da una lista de resultados. Este es el estadístico y este es el p-value. A mí el que más me interesa por cuestiones didácticas es el p-value. Entonces exclusivamente es el que voy a dar. ¿Por qué es 1 y no? ¿Por qué
este es 1 y no este, porque acuérdense que siempre Python empieza a contar desde 0. Entonces, el estadístico del Harkevera es 0 y el p-value es 1. Entonces, si yo hago esto, exclusivamente dame el p-value, ¿ok? Y bueno, podemos ver que no es sumamente significativo, lo cual nos indica que no hay normalidad en los residuos. A su vez, utilizamos el stats.shapiro y adentro ponemos los residuos del modelo. En este caso, podemos ver que el p-value también es sumamente significativo. Entonces, como podemos observar, tanto el test del Harkevera como el Shapiro nos indican la no existencia de un comportamiento normal en la distribución de los residuos, ¿ok? Entonces, continuamos. No pudimos probar normalidad, no nos cumple normalidad. Pasamos a heteroscedasticidad. Hacemos un line plot de toda la vida, no voy a explicarlo. Y podemos ver que a simple vista podemos observar que los residuos no aparentan ser homoscedásticos. No obstante, emplearemos el Bruch-Pagan así como el Godfeld Quant para intentar desmentir esto, ¿ok? Utilizamos el Bruch-Pagan. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es una lista de nombres en el Bruch-Pagan. Y lo que hacemos es que es el Lagrange Multiplier Statistic, que es el estadístico de Lagrange, de un lagrangiano, de un problema de optimización. Y el p-value, que es el que nos interesa más, ¿ok? Está también el f-value y está el p-value de la prueba global, ¿ok? Que es la prueba de significancia global, la f, ¿ok? Luego generamos un objeto. Este objeto me va a contener los residuos. Básicamente lo que estamos haciendo, perdón, los resultados. Aquí lo que estamos haciendo es bp _ results, que es Bruch-Pagan results. Va a ser igual a esa extensión que es de stat models, hit, Bruch-Pagan. Adentro pongo los residuos, ¿verdad? Aquí están los residuos, model receipts. Y aquí lo voy a explicar. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es llamar al objeto. Utilizamos el método model y utilizamos el método exoc. Lo que estamos haciendo aquí es buscame cuáles son las explicativas del modelo. En buena y sana teoría, por ejemplo, si yo pongo aquí x, me debería dar lo mismo. Es 6.05. Me da lo mismo. Esa es otra forma de ponerlo, ¿ok? Pero, digamos, yo pongo aquí las dos opciones. Van a ver que aquí lo pongo diferente que lo pongo aquí. Pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, nada más como para que tengan más cantidad de métodos a utilizar y que pues tengan un poquito más de manejo, ¿okay? Con los métodos. A su vez, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la función. En este caso es una función que se llama lzip. Y lo que hacemos es que adentro en los paréntesis ponemos las dos variables que acabamos de crear, que son nombres y bp results. Una vez hecho eso, podemos ver que el p-value, que es el que más nos interesa, es sumamente bajo. Por ende, tampoco nos cumple heteroscedasticida. Perdón, tampoco nos cumple homoscedasticidad. Por ende, tenemos que decir que existe heteroscedasticida, por lo menos en el Bruch-Pagan. Ahora vamos a hacerlo con el Godfeld Quant Test, que es básicamente lo mismo. Generamos nombres con los nombres de las pruebas. Utilizamos el test, ¿verdad? Y básicamente utilizamos esta extensión. Adentro ponemos model receipts, que son los residuos del modelo. Y adentro, posteriormente, el segundo parámetro ponemos las X, las explicatorias. Utilizamos la función lzip. Adentro ponemos las dos variables que acabamos de crear, que son nombres y test. Y damos control enter. Básicamente también es sumamente significativo. Ambos son sumamente significativos y descartamos la presencia de homoscedasticidad en los residuos. Por ende, no existe homoscedasticidad en los residuos, por lo menos en este modelo. Ay, Jesús. Un segundito. Pausita para tomar fresco. Ok. Continuamos. Vamos ahí con autocorrelación. Utilizaremos el método Durbin-Watson para descartar o aceptar la existencia de autocorrelación en los residuos. Utilizamos este método. Básicamente es esa extensión de SM_stats_stat_tools Durbin-Watson. Y adentro ponemos los residuos del modelo y axis equals 0. De esa forma, lo que nos da es 0.39. Como les mencionaba anteriormente, que se podía ver desde el summary del modelo, pues existe una correlación negativa en los residuos del modelo. Por ende, existe autocorrelación. Por ende, no se puede probar la no autocorrelación en el modelo.
Y se continúa ya con el último supuesto, que viene siendo multicollinealidad. Esta función ya la habíamos visto. Básicamente lo que les interesa a ustedes más que todo es el check-if BIF, que es el Variance Inflation Factor, que básicamente nos tiene que dar lo más bajito posible. Más bajito que 10 es aceptable. Ok, entonces leamos esto y adentro ponemos las X, las explicatorias, porque lo que queremos ver es la multicollinealidad entre las variables predeterminadas, o sea, las X. De esa forma podemos ver que la constante cumple, pero no es tan relevante. Podemos ver que el PIB y la inversión poseen un factor inflacionario de varianza muy alto, lo que indica multicollinealidad. Por ende, tampoco me cumple la no multicollinealidad. Entonces partimos a esta parte un poquito más teórica, en la cual no me voy a extender mucho, porque ya se tienen clases y esto es un temita, ¿verdad? Pero básicamente en economía nosotros no creamos modelos por crearlos, sino que intentamos solucionar un problema. En este caso lo que estamos intentando es emplear la regresión lineal múltiple para explicar adecuadamente el comportamiento de una variable dependiente frente a una perturbación en las predeterminadas, en alguna de las predeterminadas por el ceteris paribus, ¿verdad? En este caso el PIB y la inversión. ¿Cómo afectan, ya sea positiva o negativamente? Probablemente positiva dado la correlación. Sobre las importaciones. Es de esa forma que no es correcto forzar un modelo, pero se pueden utilizar técnicas que nos permiten lograr cumplir con los requisitos de los supuestos. ¿Ok? Entonces continuamos. Vamos a ver varias opcioncitas que nos permiten intentar solventar los problemas de los residuos. ¿Ok? Vamos a ver 3. Vamos a utilizar 2. ¿Ok? Y aquí vamos a ver únicamente, en esta parte vamos a ver estas 2. Y luego ya la última vamos a verla exclusivamente cuando sucede algo y cuando queremos solucionar algo puntual de los residuos. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a hacer primeramente siempre va a ser cuestionar las relaciones. Podría llegar a ser útil el cuestionar si las relaciones poseen un sentido económico más allá de un estadístico. Al final todo debe tener un sustento económico. En este caso particular podemos llegar a comprender y explicar la relación entre la inversión y la producción en las importaciones dadas las siguientes características. ¿Por qué yo puedo solventar que tiene todo el sentido del mundo la regresión que estoy haciendo? Bueno, porque tanto la inversión como las importaciones forman parte de la ecuación del PIB, ¿ok? A su vez, visto desde una perspectiva de economía abierta, entre mayor sea el ingreso de un país, los habitantes de esa economía tendrán mayor acceso para comprar a bienes extranjeros. Y a su vez también podrán invertir más. Lo anterior se puede demostrar empíricamente y numéricamente a través de la correlación. Por eso la matriz de correlación es interesante y es necesaria. Por lo menos desde un análisis descriptivo creo que es bastante importante para poder cuestionar las relaciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Puedo justificarlo? Es muy importante eso, ¿ok? Al final en econometría es sumamente importante la interpretación y la malicia indígena que tengamos para poder discernir si nuestra relación tiene sentido o no tiene sentido, ¿ok? A partir de eso tenemos otras opciones. Por ejemplo, si ya dijimos, ok, tiene todo el sentido del mundo lo que estoy haciendo, pero aún así los residuos no me están dando. Bueno, vamos a dar que se pueden emplear formas funcionales de logaritmo natural y otros tipos de logaritmos. ¿Por qué? Porque es una opción muy usual en economía y en general los problemas de optimización, dado que la forma funcional, visto desde una perspectiva estadística, reduce drásticamente la varianza en el cálculo de los estimadores MELI. ¿Qué son MELI? Bueno, mejores estimadores lineales sin sesgados, que al final es lo que queremos, lo cual puede ayudar a lograr los supuestos de la regresión lineal. Entonces, por eso se utiliza mucho, por lo menos en econometría. A su vez, ya cuando vean, si no me equivoco, o si ya lo vieron, cálculo por máxima verosimilitud, al final los logaritmos tienen otras propiedades en optimización muy interesantes. Si les interesa, les recomiendo siempre los videos de microeconometría de Randall Romero. Son espectaculares y creo que no hay nadie en internet mejor para explicarlos. Entonces ahí se los recomiendo.
habiendo dicho eso, hacemos la forma funcional logarítmica. ¿Okay? Esta es la forma funcional logarítmica, básicamente es aplicarle el logaritmo natural a las dependientes y a las explicativas. ¿Okay? Lo que hacemos es que utilizamos la librería NumPy para crear formas funcionales de logaritmo natural a las variables de estudio. Lo que estamos haciendo aquí, como siempre, es generar nuevas columnas que me van a contener los datos anteriores, pero en forma logarítmica. ¿Ok? Esto lo habíamos hecho anteriormente, así que no me va a tener mucho. Este también lo hemos visto como es. Lo que podemos ver, y la razón por la cual lo expongo, básicamente es que podemos ver que logramos minimizar. No minimizar, porque todavía tiene cositas, ¿verdad? Lo podemos ver. Pero logramos disminuir esa varianza que tenían los datos. Si lo pueden ver, especialmente en el centro. Entre 13 y 14. Entre 13 y 14 tenía un montón de varianza y eso pues podía afectar el cálculo el cumplimiento de los supuestos en los residuos de la regresión lineal. Podemos ver que eso sucede tanto con el PIB como con la inversión. ¿Ok? Es importante que tenga sentido desde una perspectiva económica al hacer una forma funcional. Por ejemplo, en este caso utilizaré las importaciones y el PIB con logaritmos como logaritmos de tasa de cambio. Ojo, no es lo mismo que una tasa de cambio normal, pero dejaré a la inversión en su formato original para evitar que se repita multicolorialidad. ¿Ok? Entonces, yo saqué todas las variables otra vez con logaritmo. Sin embargo, para que me diera el mejor modelo que pude crear, fue con un logaritmo de tasa de cambio de las importaciones, logaritmo de tasa de cambio del PIB, pero la inversión en su forma original. ¿Ok? Si quieren probarlo, si quieren hacer cambios, si quieren toquetear, pues no hay ningún problema. Es más, yo los recomendaría. Pero el mejor modelo que se puede lograr es con estas variables. 2 en formato logarítmico y una en formato normal, sin ningún tipo de transformación. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es eso. Básicamente y va a ser logaritmo de las importaciones y las x va a ser logaritmo del PIB y la inversión normal. ¿Ok? Agregamos lo que viene siendo la constante y resolvemos el modelo. Nos tira el siguiente resultado. Podemos ver que el Durbin-Watson mejoró a simple vista, ¿verdad? Podemos ver que mejoró de 0.39 a 0.50. Sigue habiendo mucha autocorrelación negativa, pero bueno, algo es algo. Podemos ver que cumple apenas raspando la olla el Harkevera. Por ende, podemos decir que hay normalidad en los residuos. Además, podemos ver que mejoró sustancialmente el R cuadrado, ¿ok? Y a su vez, todas las variables, incluyendo la constante, son altamente significativas en el p-value del t-student, lo cual es imprescindible, ¿ok? Continuamos, generamos una base de datos como la anterior, pero con el nuevo modelo y lo guardamos. Ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo que antes y por eso no me va a tener mucho. Lo que hacemos es, hacemos el histograma y podemos ver, oh por Dios, esto ya parece una Gauss Markov. Obviamente sigue estando levemente inclinada, creo que yo a la derecha, si no me equivoco es el término. Pero está mucho mejor que el anterior, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es el Harkevera y el Shapiro y podemos ver que exclusivamente el Harkevera es no significativo. Este es un error, perdón. Dado que solo el Harkevera es no significativo y este mide de forma global, podríamos decir que la normalidad está solucionada. El Shapiro me da casi, pero no tengo suficiente evidencia para decir que hay normalidad según el Shapiro. Por ende, me quedo exclusivamente con el Harkevera. Y podríamos decir que solucionamos la normalidad. A su vez, vamos con la heteroscedesticidad, hacemos el gráfico, ¿verdad? Podemos ver que este ya aparenta ser un poco más homocedástico, ¿verdad? Pero vamos a hacer también el Bruch-Pagan y el Goldfeld-Quandt. Hacemos los dos, podemos ver que en el Bruch-Pagan no me cumple
que sea homocedástico, pero en el Goldfeld Quant sí. El Bruch Pagan es significativo, lo cual nos indica heterocedasticidad, pero el Goldfeld Quant nos indica homocedasticidad, por lo cual en primera instancia yo, dándole un poquito más de prioridad al Bruch Pagan, yo diría que la heterocedasticidad no se ha solucionado, ¿okay? Hacemos el Durbin-Watson, podemos ver que nos da 0.50. En un mundo perfecto nos debería dar un estadístico cercano a 2, sin embargo en este caso no pudimos solucionar la autocorrelación, ¿verdad? Continuamos y decimos que la autocorrelación solucionada no la pudimos solucionar, ¿ok? Ok, otro descansito para el agua. Ok, y chiquillos, bueno, va a terminar esto. Ya por último hacemos la multicolinialidad. ¿Cómo hacemos la multicolinialidad? Bueno, pues básicamente utilizamos la función checking-beef con las nuevas dos variables que estamos jugando. Que en este caso, si lo hacemos, podemos ver que la constante tiene un beef enorme. Podemos ver que el logaritmo del PIB es 7 y que la inversión es 7. Entonces, en conjunto, podríamos decir que no hay multicolinialidad. Por ende, podríamos decir que la multicolinialidad se solucionó. Entonces, bastante bien. Ahora, el que más les va a dar dolor de jupa viene siendo la autocorrelación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay varias formas y no voy a exponer todas porque sinceramente no se puede. Ya me está quedando un video muy largo y no sé qué tan útil sea esto. Pero es importante que lo sepan y es algo muy interesante. A mí me costó mucho poder explicarlo y poder entenderlo. Entonces vamos a ir poquito a poco. Esa es la parte un poco más gruesa del video. Entonces espero que me tengan paciencia. Ok, acá. Básicamente, como consecuencia de la existencia de los residuos autocorrelacionados, se puede realizar una corrección planteando los residuos como un modelo autorregresivo. Esto lo voy a explicar a continuación. Básicamente, existen los modelos con residuos autorregresivos. Partimos del modelo original. Ahí yo enseño el modelo original. Aquí lo tengo. Este es el modelo original, ¿ok? Partimos de ese modelo para poder explicar lo demás. Podemos establecer que los residuos, o sea, epsilon, son forma de retrasos. No, retardos no. Es retardos temporales. Sí, es que no quiero usar esa palabra porque no lo leo. Bueno, lo voy a dejar así. De retardos temporales. En donde epsilon viene siendo phi multiplicado por epsilon en el periodo anterior. Más epsilon más phi 2 viene siendo epsilon t menos 2. Y así sucesivamente, básicamente. Entonces yo puedo decir que los residuos son iguales a un estimador multiplicado por las versiones anteriores de los mismos residuos en T. Entonces, por consiguiente, un modelo AR podemos describirlo como phi de beta multiplicado por epsilon es igual a WT, donde WT es ruido blanco, un concepto muy estadístico, por así decirlo, que tiene ciertas condiciones, ¿ok? Es lo más aleatorio que se puede ser, es un ruido blanco. ¿Ok? Si sos muy estadístico, pues es lo más pseudo aleatorio que se puede llegar a hacer. Si damos por hecho que existe la inversa,
Entonces lo que hacemos es que obtenemos lo siguiente. Epsilon es igual a phi inversa de beta multiplicada por WT. Ahí hay un poco de álgebra lineal, ¿ok? Pero no creo que sea problema. Dando así que un modelo lineal con residuos autorregresivos, y vean que al final el modelo queda muy vacilón, queda muy bonito, es lo mismo siempre. YT es igual a beta 0, beta 1, XT, más aquí la diferencia, la inversa de phi B multiplicada por el ruido blanco, ¿ok? Entonces podemos establecer que viene siendo los residuos, haciendo que los residuos sean autorregresivos, ¿ok? Van a haber muchísimo más de modelos autorregresivos en lo que viene siendo series temporales o econometría 2, pero es importante que lo vayan viendo desde ahorita y es bastante interesante. A mí me gustan mucho series temporales, ¿ok? Tenemos que examinar los residuos como cualquier otra serie temporal. Y lo que hacemos acá es este no lo hemos visto, por ende este sí lo voy a poner un poquito. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es generamos una figura. Esa figura va a contener un gráfico. Ese gráfico va a ser de 10 por 5. Eso es lo que estamos haciendo acá, que es hasta ahorita. Eso lo hemos explicado. Básicamente todo esto lo dejan exactamente igual. Lo que estamos haciendo es que la parte de abajo sea 2 por 2 y esta parte de aquí arriba esté así. Este gráfico como tal, yo se lo vi y obviamente lo copié con ciertas cosas, pero básicamente es el mismo gráfico que utiliza Randall Romero en sus clases, ¿ok? Es un gráfico muy interesante que te permite ver los residuos del modelo en la parte superior y a su vez te permite ver la autocorrelación y la autocorrelación parcial en los dos de abajo, ¿ok? Entonces es sumamente bueno este gráfico. Básicamente todo esto lo dejan exactamente igual, es como la parte más como de estructura del gráfico. Y acá lo que hacemos es que llamamos a los residuos, ¿ok? Llamamos a los residuos y le decimos, ok, graficame los residuos y poneme este título. No me le pongas leyenda, o sea, no me le pongas, si por ejemplo yo le pongo aquí true, ¿ves? Creo que sería legend true. Ajá, si le pongo leyenda, pues me va a poner aquí un cosito. Pero a mí no me interesa eso. Le pongo none. Y básicamente lo que va a hacer es eso. Luego utilizamos la librería StatModels y utilizamos graphics en ambos lados y llamamos a diferentes gráficos. En este caso, la diferencia viene siendo plot / ACF, que es el de autocorrelación, y luego este de aquí abajo, que es exactamente lo mismo, nada más que con una P antes, viene siendo partial autocorrelation o autocorrelación parcial. Adentro ponemos exactamente lo mismo, que viene siendo los residuos, y básicamente hacemos esto, ¿verdad? Esto de acá, de AX, son como más como de cuestiones gráficas. Son cuestiones que describimos acá y que tenemos que incluir aquí abajo como para que esté ordenado. Por ejemplo, si no hago eso y por ejemplo borro esto, me va a dar error. Hoy puse lo mismo, pero me va a dar error y solamente me va a contar esta de arriba porque me está dando error en estas de abajo. Entonces es importante que esas las mantengan, ¿ok? Igualmente, si quieren un curso de visualización de datos, creo que eso en algún momento de vacaciones, si les interesa, con mucho gusto se los puedo dar. Pero al final no es la intención del curso. La intención de esta es darles un material decente, material interesante que puedan jugar y que ojalá puedan utilizar mucho. Esto es muy útil si quieren dedicarse a la econometría. Y si no quieren demostrarse a la economía, pues también es útil, pero tal vez no tanto. Entonces, podemos ver los residuos del modelo y podemos a su vez ver la autocorrelación y la autocorrelación parcial. Todos estos conceptos son conceptos un poquito más avanzados, creo que no los han visto, pero síganme, tengan fe. Diría el profe, den un salto de fe conmigo, denme la manita. Y usted nada más diga qué corronguera, pero no entiendo nada, no pasa nada, vamos a entenderlo a continuación, ¿ok?
Básicamente, hacemos eso y lo que hacemos es revisamos que la serie sea estacionaria. ¿Qué es estacionaria? Es otro concepto, es un concepto que tiene que mantener que sea la media y la varianza sean constantes a lo largo de del tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan, ahí me disculpan la motico, ¿verdad? Porque parece que tienen motor 2000 y es una ZS, nombres. Bueno, después de ese comentario, continuamos y lo que hacemos es que aquí en este gráfico de aquí arribita, lo que podemos ver son los residuos de los modelos logarítmicos, del modelo logarítmico. Entonces lo que podemos ver es que si sacamos la media se mantiene a lo largo de toda la serie. A su vez la varianza también aparenta mantenerse. Y al igual, tanto en autocorrelación como en autocorrelación parcial, podemos ver que todos los puntos solo hay un poquito que se salen de la zona de los intervalos de confianza, que viene siendo la parte azul. Entonces, entre más esté en la parte azul, mejor. Eso me indica que hay mayor probabilidad de que sean estacionarios, y también desde aquí se puede ver también pues cómo va mejorando la autocorrelación, ¿verdad? En los residuos. Tiene que estar en los parámetros azules para que sea lo mejor. Obviamente hay partes que se salen, no pasa nada, pero la mayoría deben estar ahí. Continuamos y hacemos esto. Lo que hacemos es que utilizamos el resultado ADF, creamos ese objeto y utilizamos la función addFuller. Adentro ponemos model receipts y lo que hicimos acá fue un if else statement, que lo que hace básicamente es, usted lo único que tiene que poner es esto de acá, todo esto lo copia y lo utiliza. Todo lo que tengan acá lo pueden utilizar para sus proyectos, ¿verdad? Esto no me tienen que pedir permiso, esto es código abierto, aquí ustedes usan todo lo que les sirva, todo lo pueden utilizar, ¿ok? Todo, absolutamente todo. Y este es bastante útil. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es que si el p-value es, si el p-value es igual o menor a 0.05, entonces la serie es estacionaria. Si de lo contrario es mayor, entonces la serie es no estacionaria. Entonces, por ende, si yo le doy acá y me dice la serie de residuos estacionaria, entonces yo puedo corroborar que el p-value es menor a 0.05, por ende es significativo, que es lo que queremos en el addFuller test, ¿ok? Si quieren, lo podemos comprobar desde acá y podemos ver cómo es bastante menor a 0.05 y por ende es significativo. Por ende podemos decir con plena confianza que los residuos, o bueno, la serie temporal aparenta ser estacionaria, ¿ok? Habiendo dicho eso, vamos a hacer esto. Esto es tal vez complicado, pero vuelvo a lo mismo, den un salto de fe. Lo que hacemos es que realizamos un modelo AR. ¿Qué es un modelo AR? Es un modelo autorregresivo. Es un modelo que, como vimos anteriormente, lo que hace es que pone una serie temporal en función de sus retrasos temporales. ¿Okay? Lo hacemos de esa forma y lo que hacemos en este caso, la serie temporal que queremos usar, pero en formato autorregresivo, vienen siendo los residuos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que se llame residuos y le vamos a decir que sean los residuos del modelo, ¿ok? Luego lo que hacemos es que creamos otro objeto. Este objeto se va a llamar modelo AR. Vamos a utilizar la función autoreg, que es autorregresivo. Adentro vamos a poner la serie temporal que queremos jugar, que viene siendo residuos. Vamos a decirle que quiero que el retraso temporal que quiero que se aplique es de un retraso. Y que exclusivamente, por lo menos por lo que vimos, tiene tendencia pero no tiene otras cualidades. Esto de trend, con tendencia, constante tendencia, lo van a ver más a profundidad en series temporales, pero por encimita igual den un salto de fe de que se usa tendencia, ¿ok? Habiendo dicho eso, lo que hacemos es que creamos otro objeto, que en este caso se va a llamar resultados del AR.
y vamos a llamar al objeto que acabamos de crear, que se llama modelo R, y vamos a utilizar el método fit para que me corra el modelo como tal. A continuación vamos a utilizar residuos R y vamos a decirle summary. Entonces esto lo que hace es que me tira algo muy similar, como pueden ver, a lo que viene siendo un modelo de regresión lineal, pero tiene varias diferencias, ¿verdad? Sin embargo, lo que más me interesa de acá es que el retraso temporal que yo le apliqué sea significativo. Entonces nos venimos acá en P y podemos ver que utiliza tabla Z en vez de tabla T, pero nos venimos por acá, ¿verdad? Y podemos ver que es sumamente significativo. Entonces el retraso aplica y tiene sentido y está bueno. El modelo en general tiene sentido, ¿ok? Genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos interesa de acá va a ser el coeficiente, ¿ok? Y podemos ver que el coeficiente es 0.7320, ¿ok? Entonces el coeficiente asignado al primer rezago es 0.3720. Ahora, lo que podemos realizar es una reestructuración de todas las variables empleando los resultados del AR. Entonces, aquí es donde viene la parte, yo creo que más sencilla. Básicamente, lo que hacemos es rehacer absolutamente todas las variables a partir del modelo autorregresivo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde Y', o sea, la nueva Y o Y nueva, la Y ajustada, por así decirlo, es igual a la diferencia entre Y original menos el coeficiente asignado al rezago 1 multiplicado por la Y con un rezago. ¿Eso qué significa? Pues básicamente lo vamos a ver un poquito más a detalle, como más bonito, más sencillo por acá. Primeramente lo que hacemos es que generamos la variable, cada variable que utilizamos tenemos que generar otra que contenga un rezago temporal, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es vamos a crear otra columna en datos que se llame log pip lag. Lag es rezago. Entonces, ¿qué va a ser igual a logpic lag? Bueno, va a ser igual a logpic, a la columna logpic, pero vamos a utilizar el método shift 1, que lo que va a hacer es que el rezago sea 1, ¿ok? Básicamente, entonces ya lo corremos, lo guardamos y ya súper bien. Ya ahí tenemos ya tenemos este componente de acá, ya lo tenemos hecho. Este componente de acá ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a generar la nueva variable. En este caso vamos a ponerle que va a ser logpip asterisco. Logpip asterisco, que es la nueva variable o la prima, va a ser la base de datos original, o sea, logpip menos el coeficiente que sacamos aquí arribita, que es este, menos el coeficiente multiplicado por la nueva columna que acabamos de sacar, que tiene un rezago temporal, ¿ok? Entonces hacemos eso con absolutamente todas las variables que tiene el modelo, ¿ok? En este caso, con el logaritmo de las importaciones y sacamos el logaritmo de las importaciones primas. Y luego sacamos la inversión, que viene siendo el rezago de la inversión primero, y luego sacamos la inversión prima, que viene siendo los datos originales de la inversión menos el coeficiente asignado al modelo autorregresivo multiplicado por los datos multiplicado los datos originales con un rezago. A su vez, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a ver lo siguiente porque me parece sumamente interesante hacer esto, ¿ok? Vamos a hacer esto. Esto no lo había hecho y creo que si sale bien se los adjunto en el documento final. Pero estaría algo como que así. Visualicemos esto así. Entonces, log pip. Y pongo aquí log imp. Aquí no voy a poner log pip asterisco. Lo damos. Podemos ver los resultados. Y hacemos exactamente lo mismo.
Pero nada más esto sería con el inv asterisco, exactamente. Podemos ver cómo ya no tienen, al parecer ya no tiene una relación lineal como tal. No tiene una relación lineal y más bien logramos hacer súper más perturbaciones en lo que viene siendo el line plot, el gráfico de línea. Continuamos y hacemos datos head para ver si cuántas variables nos quedaron. Como pueden ver, nos quedaron un montón. Hacemos lo mismo adelante y atrás. Y ahora sí, volvemos a hacer el modelo ya ajustado. Entonces lo que hacemos es que vamos a decirle, ok, las nuevas X van a ser estas nuevas variables que vienen siendo datos, logaritmo del pi prima e inversión prima. Este dropna, ¿para qué lo hacemos? Bueno, pues básicamente porque cuando sacamos rezagos, pues el primer valor siempre va a ser no numérico. Esto también se conoce como un valor perdido. Entonces por eso necesitamos poner esto. Si yo no pongo esto, el modelo me va a dar error. Lo voy a hacer para que lo vean. Me va a dar error porque contiene valores perdidos. Entonces tienen que ponerlo. ¿Okay? A su vez, lo que hacemos es que hacemos el new G, el new Y, la nueva Y. Dije new G como si fuera así. La nueva Y viene siendo datos y va a ser logaritmo del imp asterisco. Utilizamos el método loc para garantizar que tiene la matriz es cuadrada. La matriz tiene que ser cuadrada porque si no nos va a dar error. Si por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si yo hago esto, me va a dar error. ¿Por qué? Porque las dimensiones, los índices de las endógenas y de las exógenas no están alineadas. ¿Eso qué significa? Que es una matriz, para los que se les facilita un poco el álgebra lineal, la matriz es rectangular. Ocupamos que si vamos a hacer, al final acuérdense que la forma real de la regresión lineal es matricial. Entonces tiene que ser cuadrada, tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces por eso yo lo que estoy haciendo acá es decirle a través del método loc es a partir de 1991 0630, o sea del segundo trimestre de 1991 hasta el segundo trimestre del 2023. Eso lo que me garantiza es que tengan las mismas dimensiones. A partir de ahí es exactamente lo mismo. Lo que cambia son las X y las Y, que ahora ya no se llaman X y Y, sino que se llaman New X y New G. No, perdón, New G no, New Y. Y le damos. Vemos que perdimos un poco de R cuadrado, lo perdimos, no es tan bueno como antes. Vemos a simple vista que el Durbin-Watson mejoró muchísimo, ya está en una zona aceptable, ya está entre 1 y 3. Lo cual es bastante aceptable. Sin embargo, lo vamos a ver más a detalle a continuación. También podemos ver que la probabilidad del Harkevera mejoró de 0.05 punto algo a ahorita ser 0.276. Entonces está bastante bien. Entonces ya podemos ver a simple vista, volvemos a lo mismo, que existe normalidad y por lo menos hay muy poquita autocorrelación. También podemos verificar lo más importante. El p-value del TD-Student es significativo en todas las variables, lo cual es importantísimo. Volvemos a hacer esto, es exactamente lo mismo que la vez pasada. Hacemos una base de datos y vemos normalidad. Hacemos el histograma y podemos ver, wow, es lo más Gauss-Markov que yo puedo esperar. Está bastante bien. Entonces le doy y hago el Harkevera y como vimos es 0.27, por ende no es significativo. Puedo justificar que hay normalidad en los residuos. A su vez hago el Shapiro, también me da sumamente no significativo. Tanto el Shapiro como el Harkevera nos indican normalidad en los residuos. Genial. La normalidad se solucionó.
Vamos con la heterocedasticidad. Podemos ver que los residuos aparentan ser bastante homocedásticos. Hacemos tanto el Bruce-Pagan como el Goldfeld-Quandt y podemos ver que los dos nos dan que hay homocedasticidad en los residuos. Por ende, súper bien. Vamos con que la heterocedasticidad se solucionó. Vamos con el más complejo. Viene la autocorrelación. Viene la autocorrelación. Y aquí yo en un inicio me sentí bastante triste porque no me dio perfecto. No me dio para nada perfecto. En realidad, si lo ven, me da cercano a 0.6. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Pues básicamente que hay autocorrelación negativa, solo que es aceptable, pero no queda perfecto. Lo óptimo sería que nos hubiera dado 2, pero no nos dio. Y pues también como para enseñarle que pues uno puede saber, pero no necesariamente le va a salir. Y también tiene que lidiar con la frustración de haber invertido mucho tiempo en esto y tal vez no salga perfecto, pero puede llegar a ser suficiente. Y en este caso puntual lo es. El profesor me mencionó que está en un rango aceptable. Nada más tenemos que hacer la aclaración de que hay que indicar que hay cierto grado de autocorrelación negativa. ¿Ok? A su vez, volvemos a hacer este gráfico de acá que nos permite ver los residuos. Y podemos ver, ¿se acuerdan que les mencioné que una forma de ver autocorrelación viene siendo a través de estos gráficos de aquí abajo, los más chiquititos? Bueno, pues si pueden verlos, casi todos están dentro de los parámetros azules. Por ende, podemos ver que mejoró bastante lo que viene siendo la autocorrelación, ¿verdad? Entonces es otra forma de verlo. Yo aquí lo menciono, si el Durbin-Watson nos da un valor aproximadamente de 1.6, esto es lo suficientemente cercano a 2 como para convivir con ese 0.4 de autocorrelación negativa, pero aún puede indicar cierto grado de autocorrelación que debe ser evaluado en el contexto del análisis. Por último, y ya para despedirme, porque ya el video es muy largo, más bien lamento si fue muy aburrido, lo siento de verdad. Podemos ver que la autocorrelación se solucionó. Lo logramos. La autocorrelación se solucionó. Lo logramos y si bien el modelo puede llegar a ser complejo, puede llegar a ser un poquito rudo, es una técnica bastante robusta, bastante interesante y que lo utilizan grandes universidades. Por ejemplo, yo me fundamenté en archivos de la Universidad Estatal de Pensilvania, que muy bueno, tienen material gratis en internet, es espectacular. Entonces, por favor, casi todo está en internet, muchachos, búsquenlo. Lo que falta no es información, a veces lo que falta es tiempo y ganas. Entonces, si les apasiona esto, casi todo está en internet y todo bien, todo se puede lograr, ¿ok? A partir de eso vamos con la multicolinialidad y vemos la multicolinialidad y podemos ver que nos dio bastante bajo, incluso mejoramos el Variance Inflation Factor. Al final nos da 4 y 4, lo cual está súper bien y por ende por lo cual, aquí esto me equivoqué, perdón, por lo cual no hay multicolinealidad. No hay multicolinealidad. Entonces, multicolinealidad solucionada. De esta forma se logra cumplir con todos los supuestos sobre los residuos del modelo de regresión lineal múltiple. Y por ende podemos establecer que los estimadores son MELI, son mejores estimadores lineales sin sesgados. Podemos decir que logramos tener estimadores consistentes. Muy bien, muchachos, lo logramos. A partir de ahí ya queda como a cuestión suya cómo interpretarlos. Acuérdense que si le sacaron el logaritmo de la tasa de cambio no es lo mismo que tasa de cambio normal, así que ténganlo en cuenta. Y como siempre fue un gusto, fue un placer. A mí me gusta mucho esto y si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna recomendación de su parte, pues, no tengan ningún problema en mencionármelo. Espero haberles sido de utilidad y que tengan una gran mañana, tarde o noche. Fue un placer. Hasta luego.